Sí, ya aquí me aparecen los que faltaban. Entonces, tengo Ana Paola también comentó. Dice que está en. Opa, va pasando ahí una moto. Skeiner Electric, así se pronuncia. En Schneider Electric. Schneider Electric. Ok. Entonces dice que voy que me quedo guindando una persona ya. Dice que se mide en función de ventas y órdenes contra el año anterior. Ok, sí, de nuevo, son indicadores de rendimiento que me permiten ver qué hice respecto al año pasado. Entonces, voz del cliente es calidad, me imagino que esa es una encuesta de satisfacción del cliente. Ujú, correcto, Ujú. sí, es una encuesta. Sí, es muy normal. Todas las que dicen voz de alguien normalmente son encuestas. Existe Ujú. voz de proveedor también, eso lo usan algunas empresas. E incluso puede ser como voz de cliente interno cuando hago la encuesta a los empleados de la empresa. Luego entregas a tiempo, OTD y supply chain, todo eso tiene que ver con el servicio que le doy al cliente en tiempos de entrega o en órdenes de compra a tiempo y demás. Indicadores financieros, ahorros y notas de crédito. Ahorros es un indicador muy común en algunas empresas que son grandes. De hecho, dependiendo de la empresa, vamos a ver, cuando es un tema financiero, lo usual y lo mínimo, ahí va pasando otra moto, disculpen. Lo usual y lo mínimo es que tengamos el presupuesto y vayamos revisando si voy por arriba del presupuesto, por debajo del presupuesto. Eso es lo mínimo en el tema de indicadores financieros. Pero hay muchas empresas que tienen indicadores adicionales, por ejemplo, ahorros. Si el presupuesto era 100,000 colones, pero solo gasté 90,000, los otros 10,000 los reporto como un ahorro, dinero que yo tenía que usar para proveer alguna función que no lo necesité y aún así entregué la función. Obviamente, si no usé ese dinero, pero algo malo pasó en la empresa, entonces eso no cuenta como ahorro. Pero mientras estemos haciendo las funciones usuales de la empresa, todo lo que quede por debajo del presupuesto y que no se haya gastado, normalmente se reporta como ahorro. También hay empresas que reportan los ahorros por aparte, esa es una forma de hacerlo. No sé cómo lo harán en la empresa de la compañera. Hay otras empresas que lo que hacen es que obligan a la gente, bueno, no obligan a la gente, involucran a su personal en proyectos Kaizen para que encuentren formas de ahorrar dinero. Entonces yo podría decir, bueno, nosotros ahorita estamos usando, no sé, inventemos algo, un toner en la impresora que cuesta, no sé, el cartucho original cuesta 20,000 pesos, pero existe esta otra empresa que me da cartuchos originales y si se los compro al por mayor, en lugar de comprar de uno en uno, compro 20 de un solo, entonces cada cartucho de toner o de tinta me sale ya en 18,000 pesos y entonces me ahorré una parte. Perdón aquí que esta cosa había quedado abierta. Entonces ya me ahorré una parte del toner. Esa es otra forma de reportar ahorros. No sé, Ana, ¿cómo reportan ahorros ustedes? Si es contra el presupuesto o por proyectos de ahorro. En realidad se reportan con los dos. Ah, ok. Usamos los dos tipos de bueno, los dos tipos de medición. Ajá, Y al sí. final se reporta un consolidado. Ah, ok. Ajá. Y ese consolidado, la casa de ellos asumo que no está aquí en Costa Rica. No, no, está fuera en Francia específicamente. Ajá, entonces posiblemente la empresa le exige a todas las diferentes plantas Ajá, un cierto correcto. valor de ahorros, ajá, para que la empresa al final diga que todas sus operaciones se hicieron completas y sin problemas y con tanto menos dinero que el último periodo. Que el último periodo, así es. Ujú. Ujú, exacto, entonces sí, ese es un indicador muy normal. En producción lo he visto mucho, no sé en servicios si se usará mucho también, pero aplica en cualquiera de las dos en realidad. Y si uno quiere quedar bien, digamos que con el departamento financiero, tiene que reportar ahorros. Esa es la mejor forma de estar bien con el departamento financiero y con las gerencias. Y luego todos los de desarrollo personal, posiblemente horas de capacitación por persona, que son promedios casi siempre, a menos que tengan un sistema como muy específico donde yo pueda ver a cada persona, o sea, individualmente cuántas horas la capacité, pero Ujú. normalmente por lo menos uno puede decir, este año en producción habían 100 personas en promedio durante el año y en el año en producción hicimos 100 horas en promedio de capacitación, entonces vamos a hora de capacitación por persona por año, Ujú. mínimo. Sí, de hecho es así. Nos exigen, por ejemplo, 10 horas, 15 horas Ajá. anuales.
y se va reportando trimestralmente el avance. Ah, ok, ajá. Y eso mantiene, digamos, cuando es obligatorio cumplir con cierta cantidad de horas de capacitación, mantiene a la gente que está en puestos, digamos que de liderazgo, los mantiene sumamente atentos, sobre todo si lo tienen que reportar trimestralmente, como en el caso de Ana Paola, porque yo como jefe tengo que inventarme cada trimestre algo para capacitar a mi gente. Puede ser que los hago repasar temas que ya conocen porque viene una auditoría y me sirve que se acuerden cuáles son las políticas de calidad o las políticas de lo que sea. O puede ser que un proveedor llega y me ofrece alguna capacitación y entonces buscamos capacitar a la gente en ese tema. O puede ser que un cliente me va a exigir algo nuevo y entonces tengo que llevar a un grupito de gente a aprender a usar una nueva máquina, un nuevo proceso. Entonces, cuando una empresa tiene indicadores de recursos humanos, la gente en puestos de liderazgo pues tiene esa responsabilidad extra, decidir cómo va a hacer para capacitar a su personal en algo que de verdad valga la pena para irlo reportando. Y luego tenemos a Mauren que está en Edward Life Science. Dicen que dice que usan, bueno, tienen indicador en calidad, seguridad, 6 S, auditorías internas, entregas al cliente, daños en equipos, entrenamiento, documentación, cycle time y reconocimientos. Asumo que en calidad hay varios diferentes y que en seguridad hay varios diferentes. ¿Será así, Mauren? ¿O es un indicador de calidad? Sí, no, profe, de hecho se comparten como en un tier, ¿verdad? Una reunión, un dashboard y pero eso es como como una pincelada, pero sí son bien grandes, se revisan diario y hay uno muy Ujú. grande que se revisa de forma semanal, porque ahí ya va todo lo que es las métricas de todo lo que es la planta. Ah, ok. Entonces, tal vez Ana, no, perdón, Mauren, si nos dices aquí, por ejemplo, bueno, línea uno, AOP, ¿qué es el AOP para ustedes? Ok, sí, bueno, a nosotros nos miden, digamos, cuando hay muchas líneas, este es un ejemplo de una de los productos y nos miden la rentabilidad, digamos, cuánto tiempo nosotros estamos perdiendo, ahora hay un sistema nuevo que están incorporando, entonces para ver cómo estamos y cuál es la producción, el plan de producción, ¿verdad? Y con base a eso nos van midiendo. Entonces es como el plan que nos Ujú, están iniciando y ahí nos van midiendo por el final yield, ¿verdad? O sea, cuánto es las cantidades de unidades buenas al final del producto. ujú, Nos miden, bueno, y nos dan la meta, ¿verdad? Por cuál tenemos que estar. Entonces ahí, cuando ven que estamos como en verde, es porque estamos cumpliendo ese indicador y si no, pues ahí nos van corrigiendo. Ahora nos están midiendo lo que es el first pass yield, que eso viene siendo como unidades buenas a la primera vez, ¿verdad? ujú, sin reproceso. Sin reproceso, correcto. Entonces nos dan una meta, más cuando las líneas van creciendo. Entonces, hasta llegar al 99.1, porque, ¿verdad? Ujú, Perfecto, no, pero en realidad sí, si ven ahí, hay una línea inclusive que, ¿verdad? Que son de las más altillas, pero ya hay líneas que ya a esta época, digamos, ya están en un 99.4 y así se van, ¿verdad? Nos miden también todos los otros indicadores, ¿verdad? Pero como les digo, eso es en un dashboard, entonces eso es como una pincelada. ah, ok, gracias. Sí, sí, eso está interesante. AOP entonces es el rendimiento de la producción. Me imagino que es algo parecido al OEE que también ahora vamos a ver, o tal vez en algún momento tuvieron OEE y ahora pasaron a AOP, Sí, pero ahora sí, profe, es el mismo. Ujú. sí, Ok, antes era así. sí, antes era OEE, entonces ahora lo vamos a ver un poquito. Y luego tenemos AT&T Costa Rica, operaciones globales de telecomunicaciones. Dice cantidad, perdón, de incidentes resueltos por severidad y tecnología semanalmente. Asumo que entonces igual ahí contarán cuántos incidentes hubo de severidad uno, 2, 3 o con alguna categoría y cuántos lograron resolver. Cantidad de incidentes escalados. Esto es, Ana, este es como call center. La Ajá. gente llama, ok, escalado, entonces si No, pasa el no, supervisor o cómo es. no escalados a niveles superiores. Así son L1, L2, L3. Ah, ok, sí tuvo que Sí, pasar como a si otro se requiere a departamento. ingeniería, arquitectura, sí, exactamente. Ok. Tiempo de resolución y documentación requerida por tipo de cambio. Esa última, ¿qué sería?
hay distintos cambios que se implementan, ya sean, puede ser en firewalls, puede ser en routers, si son de clientes dedicados o si es equipo que se comparten diferentes clientes. Entonces, dependiendo del tipo de cambio, si es un cambio con impacto, sin impacto, o bueno, hay muchos otros factores que entran dentro de la matriz de riesgo del cambio, pero cada tipo de cambio tiene una cantidad de documentos que deben ir, autorizaciones, aprobaciones y documentos en sí, este, que, que vayan como a proteger la actividad que está realizando cada ingeniero dentro de cada dispositivo de red. Entonces, si algún cambio se hace sin la documentación necesaria, ya sea el plan de implementación o documentación de aprobación, entonces ya es un quiebre de exactitud, como que dices traducir esas palabras. Pero Sí, no, sí, sí se entiende. ajá, Es asegurar de que la documentación del proyecto completo se fue haciendo en el momento adecuado. ajá, Entonces, del cambio, porque estos son cambios que son parte de un proyecto. ok, ajá. Sí, entonces ese sería, o serían, porque me imagino que son varios, son indicadores de seguimiento para yo ir demostrando en Ujú, cada punto importante o crítico de un proceso que hice algo que tenía que hacer antes o que hice ujú, algo que tenía que hacer después, conseguir una autorización previo a o conseguir un recibido posterior a. Entonces, ajá, sí son exacto. de seguimiento. Ujú. Ok, vamos a ver, voy a refrescar esto para ver si quedaba algún otro por ahí. No, creo que ese era el último, el de Ana. Ok, gracias, Ana. Entonces, en el aula virtual, por si quieren irme siguiendo, yo les dejé una presentación. Vamos a ver. Es esta, se llama Indicadores de Calidad, está en semana 14. Vamos a habilitarla aquí. Y estos son algunos tipos de indicadores que podríamos ir viendo, y bueno, vamos a irlos viendo, sí, los diferentes tipos de indicadores que podrían haber y algunos ejemplos de algunos en particular. Entonces, el tema de nosotros propiamente en el curso es indicadores de calidad, pero ya vimos que hay indicadores de un montón de cosas. Hay indicadores de servicio al cliente, que en algunas empresas eso podría ser calidad, en otras empresas podría no considerarse calidad la parte de servicio al cliente, verlo como algo aparte. Entonces, depende de la empresa lo que se defina dentro del área de calidad. Entonces, lo normal, eso sí, es que calidad esté asociada con la satisfacción del cliente o consumidor, no necesariamente por la atención que le doy, a veces es por el producto que le entrego, pero la satisfacción del cliente es lo que andamos tratando de lograr cuando hablamos de indicadores de calidad. La satisfacción del cliente depende de la capacidad de la empresa para cumplir con sus expectativas en tiempo y forma, es decir, con las expectativas del cliente en el momento en que el cliente lo esperaba y de la manera en la que el cliente esperaba que esa expectativa se cumpliera. Entonces, no es suficiente con que yo le entregue al cliente el producto correcto si no se lo doy cuando lo quería. No es necesario, perdón, o tampoco es suficiente llegarle al cliente con el producto en tiempo si el producto no es el que él esperaba. Y también, por los temas que ya hablamos, las empresas tienen que demostrar que están cumpliendo con las expectativas del cliente. Se lo pueden tener que demostrar a proveedores, se lo pueden tener que demostrar a los mismos clientes, pero dependiendo del producto o del servicio que yo ofrezca, se lo tengo que demostrar también al gobierno, a una contraloría, a la casa matriz de mi empresa, si estamos en una empresa que es digamos que una parte de una empresa más grande que está afuera, etcétera. Entonces, esa necesidad que tienen las empresas de demostrar que lo que están haciendo lo están haciendo bien, es lo que nos lleva a fijar indicadores de calidad. Y para eso, para demostrar que están cumpliendo con esos indicadores, tienen que fijar todas estas, lo que llamaban a una compañera dashboards o todas estas matrices donde yo digo, bueno, este indicador me va a servir para medir esta parte del proceso y lo va a usar esta persona y lo vamos a calcular de esta y esta manera. Entonces, necesito armar esos cuadros donde yo demuestro cada uno de los indicadores que tengo, que sé cómo se miden, que sé cuándo se usan, que sé para qué son. Y de una vez, ya que estamos armando indicadores de calidad para mostrar que satisfacemos al cliente, de una vez armamos los indicadores para demostrar que cumplimos con parámetros
parámetros de calidad internos, porque hay cosas que el cliente no ve, pero que yo sé que tengo que medir para entregarle al cliente lo que él necesita. Entonces, tal vez el cliente lo que dice es, yo quiero, no sé, que el producto sea de este tamaño, pero para yo asegurar que el producto sea de ese tamaño, tengo que medir cierta temperatura, tengo que medir la presión, tengo que medir, etcétera, etcétera. Y entonces hay indicadores que nosotros llevamos que son de una parte del proceso que el cliente no ve o de la que el cliente no se entera, pero que lo va a impactar de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son indicadores de calidad? ¿O qué me dejan hacer los indicadores de calidad? Lo primero es que van a determinar el nivel de cumplimiento. Esto es importante en un indicador. Un indicador me dice qué tan cerca estoy de una meta. Entonces, para que haya indicador tiene que haber meta. Y con la meta yo puedo saber si ya cumplí la mitad, si voy al 80%, si voy al 20%. Puedo determinar ese nivel de cumplimiento. Entonces, todos los indicadores tienen que estar asociados a una meta. Y luego, ¿qué requisitos tenemos que tener para poner indicadores de calidad? Bueno, lo primero es que tiene que ser fácil encontrar la información. Si nosotros vamos a armar un indicador que es buenísimo, que me va a dar la información justa que yo necesito y demás, pero conseguir los datos bases para calcular el indicador es súper complicado o no los tengo, no tengo los recursos dentro de mi empresa, ese indicador no va a servir porque si se vuelve más difícil calcular el indicador que utilizarlo, de ya ese indicador nadie lo va a querer calcular o lo vamos a calcular con errores porque uno corta las esquinas cuando un proceso es muy difícil le empieza a uno a quitar de donde pueda para ahorrar tiempo y demás. Entonces, si el indicador es difícil de calcular, no sirve. Lo otro es que tiene que ser relevante, porque también hay un montón de información que yo puedo capturar, pero el hecho de que yo la pueda conseguir no significa que me va a servir para algo. Entonces, relevante implica que yo capturo la información que me sirve para algo, para tomar decisiones y que me ayude a cumplir los objetivos empresariales. Entonces, a la hora de poner indicadores, por ejemplo, el compañero del banco que tienen o que van a empezar a poner indicadores ahora, lo primero que tienen que averiguar es cuáles son los objetivos de la empresa. Entonces, el banco que dijo que iba a hacer este año, que dice que va a hacer el otro año, etcétera, y ver cómo esos objetivos empresariales se asocian con cada departamento. Y luego, ya cuando yo sea mi departamento o desde mi área, cómo puedo yo aportarle a este objetivo empresarial. Entonces empezamos a decir, ok, ¿qué información yo tengo que conseguir para ir demostrando que nosotros estamos haciendo lo necesario para aportarle a su objetivo empresarial? Esa es la forma correcta de poner un indicador porque va a ser relevante. Obviamente, si hay un objetivo empresarial que es quedarle bien al cliente, yo voy a tomar mediciones sobre el servicio al cliente. Si hay un objetivo empresarial que tiene que ver con no sé, no tener X cantidad de multas en un año, yo voy a ir armando todos mis indicadores para medir aquellos procesos en los que podría generarse la multa y demostrar que esos procesos están bajo control y le voy aportando al objetivo empresarial. Lo otro que tiene que tener el indicador es que lo tengo que calcular en el tiempo correcto. Entonces, son indicadores a tiempo. Eso significa que la información me la van a entregar en el momento en que me sirve para tomar decisiones. Si yo tomo la información y la presento al final de cada trimestre, pero ya al final del trimestre no puedo hacer nada para arreglar lo que venía pasando bien o mal, entonces no estoy obteniendo el indicador a tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, el indicador que nos mencionaba ahora la compañera, como de la efectividad del equipo, demostrar que estoy cumpliendo con haber hecho la producción completa, sin reprocesos y demás, eso no me sirve a mí calcularlo al final de cada mes, por ejemplo, porque entonces yo ya no sé qué pasó cada semana, posiblemente es un indicador que van a ir viendo cada semana o inclusive cada día o dependiendo de los recursos con los que cuenta la empresa, incluso cada turno. Al final de un turno, yo digo, hicimos esto y esto salió bien, y eso se reprocesó y demás. Y hoy lunes reprocesamos mucho, mañana la meta es reprocesar poco. Entonces, el hecho de que el indicador sea a tiempo es muy importante porque nos deja ir cambiando el rumbo cuando todavía se puede. Y finalmente, obviamente, que sean cuantificables. Entonces, que hay alguna forma de valorar si el indicador se cumple o no. Si yo lo que digo que tengo como indicador es no tener problemas con el cliente, pero yo no explico qué son problemas con el cliente y yo no digo
que voy a medirlo de una forma o de otra. No explico si es cuando el cliente reporta una queja que hay un problema o no. O sea, si no tengo claro que son problemas con el cliente y no lo puedo medir a través de un número de alguna valoración, el indicador no me va a servir. Y también aquí no está, pero eso es importante tenerlo en cuenta. Yo también tengo que asegurarme de que lo que yo entiendo como problemas con el cliente es lo que todo el mundo está entendiendo, para que todos estemos midiendo lo mismo dentro de cada uno de los indicadores. Entonces, indicadores fáciles de capturar, relevantes a tiempo y cuantificables. Vamos a ver algunos ejemplos. Uno muy obvio, satisfacción al cliente, que normalmente se mide con una encuesta. Entonces, puede ser algo específico, cómo le fue a usted con este proceso puntual, cómo le fue a usted con este producto puntual, o puede ser algo más grande, cómo valoraría usted a esta empresa en comparación con otras, o a no sé, a este supermercado en comparación con otros. Entonces, esas encuestas, si ustedes ponen en Google encuestas de satisfacción al cliente, van a encontrar un montón. Y no hay que inventar el agua tibia. Si tienen que hacer una encuesta de satisfacción, agarren una que ya existe, ajustenla a su empresa, si hay algo que le quieren meter, se lo meten, si hay algo que hay que quitarle, se lo quitan, pero ya las encuestas están hechas. Lo normal es que esas encuestas el cliente las responda en una escala de 1 a 5 o de 1 a 10, donde 1 es completamente en desacuerdo y 10 es completamente de acuerdo con una serie de afirmaciones. Las afirmaciones pueden ser el producto cumplía con la función que se esperaba, sí o no, o en escala de 1 a 10, qué tan de acuerdo estoy. El precio del producto es adecuado para lo que el producto hace, en escala de 1 a 10, qué tan de acuerdo estoy, etcétera. Entonces, satisfacción al cliente es una muy fácil de ver. Si necesitan hacer una encuesta de satisfacción que sea muy, muy corta, hay una pregunta básica que cualquier encuesta de satisfacción tiene, que es la que le pregunta al cliente si recomendaría el producto o servicio a un familiar o amigo. Entonces, esa pregunta, si esa es la única que hacen, esa da un montón de información. Y de hecho, ustedes pueden buscar también en línea sobre esa pregunta. En inglés la llaman, espérense para ver si me acuerdo. La pregunta barbecue question, creo que es la pregunta de la barbacoa, o sea, el hecho de que si usted cuando está con sus amigos o con su familia en un barbecue gringo, que sería que una parrillada, digamos, en Costa Rica, si usted es capaz de hablar bien de ese producto, de ese servicio en un ambiente que es más social que de otra naturaleza. Entonces, esa es la pregunta mínima de cualquier encuesta de satisfacción. ¿Recomendaría el producto? ¿Recomendaría el servicio? Y con esa, ustedes pueden encontrar cuáles son sus promotores, la gente que en escala de 1 a 10 ponga 8 o 9 o 10 son promotores, gente que activamente habla bien de la empresa. Y los detractores son todos los que les pongan de 7 para abajo normalmente. La gente que no lo recomendaría o que no está de acuerdo en recomendar. Entonces, esa pregunta solita da un montón de información. Si ocupan hacer una encuesta de satisfacción al cliente súper rápida, con esa pregunta se hace. Ya si se pueden meter más preguntas, ustedes añaden las que haga falta. Esa, como les digo, creo que en inglés la llaman barbecue question, pero en español no me acuerdo, voy a buscarlo. A mí lo que me da risa es que con esa pregunta, digamos, antes de yo trabajar en un banco, yo trabajé en un call center. Así fue como yo empecé mi vida laboral. Ajá, Y todos empezamos ahí, yo creo. Bueno, yo también. la mayoría. Ujú. Legal. Y en las tres cuentas que yo, no, ¿cuáles tres cuentas? Estuve en cinco. En las tres cuentas, en las 5 cuentas que estuve, todos los surveys que llegaban de los clientes, si esta pregunta era un no, ya valía madre si usted había sido excelente, si todo lo demás había sido perfecto en la llamada, porque ya no había Ujú. ese engagement del cliente, entonces ya ahí la culpa era suya, al parecer. Sí, eso ya, cómo lo maneje cada empresa, digamos, dónde decida la empresa que está el problema, ya necesitaría como un análisis de causa raíz para de verdad ver si en el caso de un call center de verdad fue la gente o si es otra cosa, pero efectivamente esa es la pregunta que en servicio nos dice si el cliente se casó con mi producto o no. O sea, si yo lo promociono activamente, vamos a ver, para el compañero de automercado,
Yo de verdad creo en automercado, ya automercado sí es mi lugar, me explico, o sea, cuando yo ocupo comprar algo, yo voy a automercado, aunque me queda más cerca el Palí, después me queda más cerca un perimercado, después me queda más cerca un mega super, yo voy a automercado. Entonces, ese engagement del que habla el compañero, uno lo vería en esa pregunta. Si a mí me preguntan si lo recomendaría, yo diría que sí. Ahora, hay otros productos o servicios con los que uno no está seguro, que son los que en una pregunta como esa, en escala de 1 a 10, ponen 7 o 8. Cuando yo le pregunto a alguien si recomendaría un producto o servicio y me dice 7 o 8, se considera neutral en la escala de 1 a 10, que uno diría, di, pero 7 o 8 es que aprobó, sí, pero no, o sea, no es la persona que va a ir a hablar bien del producto, es el que está ahí como neutro. Y cualquier cosa por debajo del 7 son retractores, son los que van a hablar mal de mi producto, tienen alguna experiencia negativa que no los va a hacer hablar bien. Entonces, sí, esa pregunta es básica, es la que tiene más peso en una encuesta de satisfacción al cliente, porque es la que me dice si la persona a la que entrevisté está haciéndome publicidad gratis o no. Y si la persona a la que entrevisté está dispuesta a sacrificar ciertas cosas a cambio de obtener mi producto o servicio. Como les digo, en mi caso es el hecho que yo me traslado más de la cuenta con tal de llegar al supermercado que me gusta. Entonces, ese tipo de cosas las mide esa pregunta muy bien. Ya está muy, este, digamos que está muy bien estudiado ese tipo de resultados. Brian, levantaste la mano, decime. Sí, que ya para bajar la mano, listo. De que igual que esta pregunta no solamente se tiene que o se puede utilizar cuando estamos viendo la satisfacción del cliente externo, puede ser al cliente interno, porque por ejemplo a nosotros en el banco nos hacen un survey de satisfacción del ambiente laboral 2 veces al año y el core, la pregunta principal es, ¿recomendaría usted a City como un buen lugar para trabajar? Sí, aplica en las dos direcciones, cliente interno o externo, la misma cosa. Y también al cliente interno, obviamente, si esa pregunta está negativa, el banco tiene o la empresa tiene que trabajar respecto a la forma en la que se está percibiendo el clima organizacional. Ahora, el tema es que para el cliente interno, vamos a ver, el cliente externo puede cambiarse de mi empresa a cualquier otra, a menos que seamos de alguna forma un monopolio que cuesta mucho. En Costa Rica prácticamente no existe ese tipo de situaciones. En cambio, el cliente interno, además de si le gusta o no, o sea, además del clima organizacional y si me va a recomendar o no me va a recomendar, yo lo tengo enganchado por otro montón de lados. Para empezar, con un salario, pero también ya hay una rutina a la que está acostumbrado. Salir de una rutina es muy difícil, entonces es muy probable que aunque no esté a gusto, no quiera que su familia venga a trabajar con nosotros, no se vaya a ir porque hay otro montón de razones ahí por medio. Entonces, sí la encuesta se puede poner o la pregunta se puede poner en encuestas a lo interno, con clientes internos, pero el peso que tiene a lo interno no es el mismo que tiene a lo externo. A lo externo es súper importante, a lo interno balancea con otras cosas. Tal vez yo no quiero ver a mi papá trabajando conmigo en horario de la noche donde yo estoy, pero me pagan muy bien en horario de la noche las extras. Entonces yo digo, no, yo no quiero ver a mi gente trabajando aquí, pero yo me voy a quedar aquí porque me pagan bien horas extra o porque, no sé, me subvencionan el almuerzo o porque, etcétera, etcétera. Entonces a lo interno no pesa tanto. Ese es el único tema con esa. Pero veamos otras, nos quedamos mucho en esta. Aquí hay un ejemplo de esta para que la tengan a mano y ya después pasamos a los otros. Entonces, esta es una de esas básicas, indica en escala de 1 a 10 qué tan satisfecho está con nuestro servicio. El 10 significa la máxima satisfacción. Esta es una redacción de una pregunta en una encuesta de satisfacción al cliente. Y lo primero que tiene es porcentaje de quejas resueltas. Digamos, este sería para satisfacción, pero estos son otros tipos de indicadores de satisfacción que pueden servir y que no son necesariamente la encuestita en escala de 1 a 10 o de 1 a 5. Entonces, yo podría tratar quejas resueltas. Entonces, ¿cuántas quejas me entran en total? ¿Cuántas de esas resolví? Es un porcentaje, eso estaba en el vídeo. Entonces, porcentaje es cuando en el numerador, el conteo que está ahí es una parte del denominador. Estas son una parte de todas las que entraron. Y se multiplica por 100, pues para que sea un porcentaje. Y lo normal en eso es que se hace en un periodo. Entonces, ¿cuál es el total de quejas de la semana? ¿Cuántas resolví en la semana? ¿Cuál es el total de quejas del año? ¿Cuántas resolví en el año? Luego tenemos otra opción con respecto a satisfacción del cliente, que son incidentes de calidad, que pueden ser cosas negativas que han ocurrido de calidad y los podemos clasificar como ABC. Entonces, tal vez un incidente A
es, qué sé yo, que digamos que tuvimos un derrame de algún producto dentro de la empresa y se contaminó con otro producto, entonces hubo que botar los dos productos contaminados. Ese es un incidente A. El B puede ser que el incidente B es que ya cuando lo mandamos a distribución, en nuestros distribuidores hubo un problema. Entonces ahí ya tengo un incidente de calidad B porque ya salió de la empresa. Y el C es si ya el cliente fue el que lo detectó. Entonces ahí el problema es más grande porque le llegó al cliente. Entonces contamos cuántos de cada tipo hay. Luego tenemos porcentaje de producto no conforme. Este es otro tipo de indicador que podríamos tener. ¿Cuántas toneladas de producción hicimos? ¿Cuántas toneladas de producto no cumplían con especificaciones? Y lo multiplicamos por 100 para que sea un porcentaje igual en un periodo de tiempo. Luego tenemos porcentaje de huida o de escape. Estos son los clientes que se me van. Entonces, ¿con cuántos clientes empecé el mes? ¿Con cuántos clientes terminé el mes? ¿O cuántos se me fueron? Y multiplicado por 100 para que sea un porcentaje. Todos estos me hablan de la satisfacción del cliente sin necesidad de preguntarle al cliente directamente si está satisfecho o no, que es lo más obvio. Luego tenemos este otro que les dije que íbamos a ver. Este es más enfocado a la parte de producción, la eficiencia global del equipo, el OEE, que se puede llamar con otros nombres y creo que ahora lo vimos como AOP. Es parecido. El OEE es un indicador que mide como un solo porcentaje la eficiencia completa de un proceso productivo. Entonces, lo normal para los que no han estado en producción es que en producción a mí me dicen, bueno, el lunes en el turno de la mañana vamos a hacer 5 toneladas de producto y en el turno de la tarde vamos a hacer 20 y en el turno de la noche 20. ¿Por qué en la mañana solo hago 5 el lunes? Porque puede ser que tengo que llegar a hacer una limpieza general de los equipos o hacer un lavado antes de poder producir, etcétera. Entonces hay un tiempo planeado en el plan de producción que se va a usar para hacer alguna actividad que no es productiva. Y por eso yo en el plan de producción veo que solo voy a usar o solo voy a hacer 5 toneladas en la mañana. Pero tengo que hacer 20 en la tarde y 20 en la noche para el lunes. Y luego tengo igual el plan para el resto de la semana. La eficiencia general o eficiencia global del equipo es que yo cumpla con lo que dice el programa de producción. Y si en algún momento, no sé, en lugar de hacer 5 toneladas en la mañana, solo hice 3, porque resulta que ese lavado que tenía que hacer duró mucho tiempo, entonces ya ahí voy perdiendo puntos de eficiencia global del equipo. O si en la tarde no hice 20 toneladas, hice solo 19 porque la máquina tuvo un fallo y paramos, eso me quita eficiencia del equipo. Y si en la noche solo hice 15 toneladas en lugar de 20 porque la máquina estaba como trabada y entonces le bajamos la velocidad y aunque trabajamos todas las horas de la noche, trabajamos a una velocidad menor o a un ritmo menor, eso me quita eficiencia en el equipo. Y lo que hacemos con el OE es todos esos pequeños paros o pérdidas que hubo, los vamos contabilizando y al final del día calculamos el porcentaje de eficiencia global. Entonces, se calcula multiplicando tres cosas. La disponibilidad, que es un porcentaje, por el rendimiento, que es otro porcentaje, por la calidad, que es otro porcentaje. Entonces, lo que está haciendo el indicador es considerando cuánto de lo que hice estaba bien, que eso es calidad, considerando que también funcionaron las máquinas, si hubo paros porque tenía fallos o así, el rendimiento de la máquina bajó, eso es rendimiento. Y disponibilidad, lo que considera es de todo el tiempo que había, cuánto de ese tiempo de verdad lo usé para producir. De hecho, aquí vienen. Entonces, disponibilidad, tiempo disponible, digamos que en la mañana tenía disponible 8 horas. Tiempo productivo, digamos que produje de verdad solamente 5. 5 entre 8 por 100 me da disponibilidad. El tiempo productivo, el que está aquí arriba, es el tiempo que realmente se está trabajando cuando las máquinas de verdad están corriendo. No contempla cambios o arranques o averías o esperas. Entonces, este tiempo productivo es el tiempo en que la máquina está haciendo producto. Punto. Ahora, el rendimiento es capacidad productiva, perdón, capacidad real entre capacidad productiva. La capacidad real y productiva tiene que ver con el hecho de si bajamos la velocidad o no. Entonces, si yo tengo capacidad para trabajar a 100 golpes por minuto, o es decir, hacer 100 unidades del producto por minuto, pero voy trabajando 80 unidades por minuto porque hay un problema en la máquina,
Entonces ahí hay una velocidad reducida y la capacidad disminuye. También cuando hay microparadas, una parada tan pequeña que yo no llamo mantenimiento así, pero no sé, estábamos produciendo y la máquina no abrió bien un sobre, por ejemplo, y en el sobre iba a depositar cierto producto en polvo y el producto en polvo se regó. Entonces, ¿qué pasa? Que tuve que hacer una parada para limpiar un poquillo ahí el polvo que se había derramado por la máquina y ya arranco otra vez, pero fueron 20 segundos, 30 segundos, es algo muy pequeño. Esas microparadas aún así me van quitando producción, entonces voy perdiendo capacidad o rendimiento. Y la calidad es muy obvio porque es cuántas piezas buenas salieron de todas las piezas que producimos. Entonces, la calidad se ve afectada si hago piezas incompletas, piezas que no puedo vender porque están defectuosas o piezas que hay que reprocesar. Entonces, vamos a ver un ejemplo de este indicador. Dice que la máquina alfa tenía planeada producción desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde del día de ayer. Eso es un turno de trabajo de 8 horas. Sin embargo, el arranque fue lento y la producción inició de forma correcta hasta las 7 de la mañana. Luego hubo una falla que mantuvo la máquina detenida de 12 a 12:30. Esta primera parte que está aquí está narrada en tiempos, o sea, entonces yo tenía que arrancar a las 6, pero arranqué a las 7. La máquina estuvo detenida de 12 a 12:30. En el área de producción, en el piso de producción, esto yo lo puedo medir si yo le doy al operario una hojita con diferentes posibles fallas que yo le pongo arranque tarde, falla de mantenimiento y demás. Y el operario lo que hace es que me anota ahí, ay, tuve que llamar a mantenimiento de 12 a 2:30, no hicimos nada, estuvimos con mantenimiento. Entonces él me va apuntando los tiempos. Esa es la forma real en que eso se puede recolectar la información. Suena un poco torpe, pero ocurre y es una forma de recolectar los datos. ¿Dónde se generan? De recolectarlos en el momento en que se están generando son relevantes porque al final del turno yo sé cuál fue la eficiencia de la máquina. Durante el turno recogí la información y realmente es información útil. Me dice cuáles máquinas tienen más paradas que otras, me dicen cuáles máquinas arrancan más tarde, cuáles lo que tienen son fallas mecánicas, cuáles trabajan a velocidad reducida, etcétera. Entonces, esa es la forma de recolectar esta información, es el operario va apuntando cada vez que detiene la máquina de qué hora la detuvo y a qué se debió haberla detenido o el fallo. Luego nos dan otra información, que esto ya la veríamos en un monitor de la máquina, casi todas las máquinas tienen algún monitor. Dice que la máquina es capaz de producir 120 unidades por hora. En el tiempo en que estuvo trabajando, logró producir 720 unidades. De ellas, 20 tuvieron que ser desechadas o reprocesadas en el siguiente turno. Entonces, 120 unidades por hora. Aquí yo tengo la información de cuántas horas trabajó. Vamos a ver si tenía que hacer 720 o más de 720 o menos. Y sabemos que hay 20 que estaban malas. Entonces nos piden calcular el OE. Lo primero es disponibilidad. Según lo que habíamos visto, disponibilidad es el tiempo productivo entre el tiempo disponible. Entonces yo tenía 8 horas disponibles. La máquina estuvo disponible solo 6,5 horas. Entonces, esas 6,5 horas es quitar la hora en la que arranqué tarde, de las 6 a las 7, quitar la media hora de 12 a 2:30 en la que produje. Y aquí vemos 6,5 entre 8 me da 81% de disponibilidad. Entonces, todo el tiempo que yo tenía para trabajar, solo trabajé 6,5 horas. Luego el rendimiento, ¿cuántas piezas tenía que haber hecho? ¿Cuántas de verdad hice? Aquí voy a sacar una calculadora. Bueno, la de la computadora para que ustedes la puedan ver. Y voy a sacar la que tengo aquí a mano, pero esa ustedes no la ven. Entonces, a mí me dijeron que la máquina trabaja a 120 unidades por hora. Hacemos 120 por y trabajó 6,5 horas. En 6,5 horas tenía que haber hecho 780 unidades de lo que sea que está produciendo. Sin embargo, solo hizo 720. ¿Por qué? Por microparadas, porque se redujo la velocidad en algún momento, etc. Entonces, el rendimiento son 720 entre 780. El rendimiento fue de un 92%. Y luego la calidad. De las 720 que hice, solo 700 estaban buenas porque me dijeron que deseché 20. Entonces mi calidad fue de un 97%. Estos tres indicadores por sí solos son relativamente altos, son valores arriba del 80, entonces no se ve mal. Pero el OE lo que hace es que castiga cada uno de esos problemas que tuve. Un problema por aquí, un problema por aquí, un problema por aquí. Se convierte en un problema general de la máquina. Cuando yo multiplico los tres me da solo 72%.